Muy buenas tardes, familia. El día de hoy estamos con Sonny Rangel. Él es un hombre trans que trabaja en la Secretaría de Bienestar e Inclusión en el área de diversidad y hoy nos va a platicar específicamente sobre la fecha que conmemoramos la próxima semana, que es el Día de la Visibilidad Trans. Y quisiera escuchar de viva voz. ¿Cómo es a ti, Sonny, un hombre trans que se vive como hace ya un buen tiempo como un hombre trans? ¿Cómo te atraviesa la visibilidad? Pues antes que nada, muchas gracias por tomarme en cuenta y por la invitación y por este espacio. Y me parece muy bonita la pregunta, el retomarla cada año y hacer una reflexión con lo aprendido y tener una respuesta diferente cada vez quizá. Y creo que hoy en día, o al menos este año, después de los aprendizajes del último tiempo, siento que me atraviesa de una manera en la que me hace sentir orgullo de una manera muy orgánica, no como buscando un reconocimiento individual, sino que me da orgullo sentirme parte de algo tan grande, tan poderoso y tan profundo como es la trayectoria del movimiento trans en México y en todos lados. Entonces, tener un día para poder hablar de las personas que somos visibles, de quienes fueron visibles antes y de la importancia de mantener esa visibilidad. Creo que es tanto esta parte del orgullo como esta parte también de responsabilidad y de reflexión de qué estamos haciendo con esa visibilidad. Muchas gracias. ¿Cómo percibes de el año 2009 que comenzó a celebrar esta fecha la banda trans al día de hoy, al 2025? ¿Cómo crees que han cambiado las formas de ver a las personas trans desde entonces hasta el día de hoy? ¿Ha sido para bien? ¿Qué ha mejorado? ¿Cómo lo ves tú? Yo empecé a vivirme abiertamente trans y adentrarme un poco más por ahí del 2016, entonces mi percepción es del 2016 para acá y creo que ha sido un movimiento complejo, porque si bien tenemos más presencia en medios de comunicación y en la vista pública, creo que de repente eso también ha alimentado ciertas olas de odio, de discursos de odio, de crímenes de odio, cuando ya pasa del discurso a la acción. Y creo que a veces es una marea con olaje muy distinto, de repente muy a favor, de repente muy en contra, pero sigue en movimiento, que es lo más importante, y creo que sí ha mejorado o evolucionado de alguna manera en la que nos estamos representando en la mirada pública y los lugares que estamos tratando de recuperar. El cine, la música, el teatro, y no nada más las artes, las ciencias, la política, las empresas. Creo que vamos con paso firme, aunque ha sido complicado y aunque sabemos que la situación política actual es compleja, creo que debemos mantener ese paso constante a pesar de encontrar esos contratiempos. Muchas gracias. Sí, justo es un tema que me gustaría que nos contaras o que nos platicaras. Lo que está pasando en Estados Unidos con las personas trans específicamente. Pasan muchas cosas eh, que a principios de este año vinieron a movernos a muchas disidencias, ¿no? Migrantes, bueno, específicamente con la banda trans. Y en Argentina, y bueno, pues ya hace eco en México cuando en Jalisco nos dicen pues que ya no podemos reconocer legalmente a las infancias trans a través de un formato administrativo y no, y hay que regresar a lo de antes. ¿Cómo crees que esto va a afectar la visibilidad? Me quedó muy claro cuando una de las personas en Jalisco que votó a favor de continuar con el acuerdo, dices que el hecho de que ustedes eliminen este acuerdo no va a eliminar a las infancias trans. Existen y existirán, ¿no? Pero ¿cómo crees que esto
afecte o sea área de oportunidad o sea para retroceder? ¿Cómo crees que o cómo lo ves tú? Creo que la respuesta también podría variar de a ratos. A veces admito que me dejo llevar por el pesimismo y ver que la situación es demasiado compleja y otras veces también me gana la esperanza y me gusta pensar que lo que tenemos que hacer es solidificar nuestras estrategias de comunicación y nuestras redes de trabajo. Hemos invertido mucho en nuestras redes de apoyo y redes afectivas, creando comunidad y creo que eso es maravilloso y es una base muy fuerte, pero cuando hablamos ya de trabajo colectivo, hay mucha fractura en las poblaciones trans en general y en general LGBT, y eso es lo que nos está atorando para llegar como un frente fuerte en contra de estos retrocesos a nuestros derechos. No nada más en México, sino en Estados Unidos. Deberíamos de estar reforzando esas redes de trabajo a nivel internacional. Y es complejo porque los activismos son complejos de todas las áreas, no nada más LGBT. eh, Te enfrentas a egos, a heridas, a enojos, a muchas emociones que es difícil canalizar y trabajar para poder llegar como un equipo. Entonces creo que no nada más es eh, frente en contra de los derechos humanos de ciertas poblaciones que están muy bien organizados y que tienen muy buenas estructuras y por eso están retomando fuerza contra nuestras fracturas internas dentro del trabajo colectivo. Entonces creo que lo que nos queda es reforzar esa manera de trabajar en conjunto y reforzar también la manera en la que nos estamos comunicando para poder hacer llegar el mensaje de manera clara y directa, que es necesitamos reconocimiento de nuestros derechos. Así es, yo creo que históricamente lo sabemos hacer. Sí sabemos trabajar en equipo como parte de una comunidad, ¿no? La población LGBTQ y más sabe trabajar en equipo. Sin embargo, tienes razón, a veces nos gana el ego y a veces se nos olvida que para llegar a donde estamos hoy, mucha gente tuvo que abrir camino a veces a costa de sus vidas. Eso a veces también se nos olvida y, y Transfamilias ha apostado por recordar eso y ha apostado por ir tomados de la mano. El lema es eh, tomados de la mano, el camino es más fácil, ¿no? Pero no nada más es que como Shadres tomemos de la mano a nuestros hijos, sino que como comunidad caminemos juntos. Eso se nos olvida y creo que para mí esa es la oportunidad de recordarnos que juntos somos fuerza, ¿no? Todo lo que está sucediendo a nivel global es para eso, para recordarnos que venimos de una comunidad que a veces cuando esas fracturas propias se dan, salen a relucir en nuestra comunidad, el otro está como para ayudarte a recuperar de esa fractura de la que tú hablas y ponerle su yeso, y que esté convaleciente, y entre todos lo levantamos. Creo que esa parte de la comunidad a mí me encanta y he aprendido mucho de eso. No sé tú qué opines. Sí, sí, creo que también es eso, regresar a esa memoria histórica de si sabemos hacerlo, pongamos atención en lo que quizá no estamos sabiendo reparar ahorita. Así es. Y la última parte de esta entrevista quisiera preguntarte como parte de tu trabajo en la Secretaría de Bienestar, ¿qué se ha hecho y qué haría falta por hacer para dar visibilidad a las personas, tanto a hombres y mujeres trans y no binarias? Yo me enfoco en el área de capacitación. Mi trabajo consiste principalmente en dar capacitaciones formalmente, pláticas informativas muy breves, sensibilizaciones, talleres, todo enfocado a la aplicación de los derechos humanos. Y como es de gobierno, comúnmente me mandan a secretarías, a instituciones, hospitales, centros penitenciarios, pero como es también una institución de gobierno abierta, cualquier persona, institución, empresa, escuela que nos mande una solicitud, la atendemos. Entonces me toca trabajar desde hospitales con doctores, como en una escuela con las maestras y con los grupos, como en una prepa, como con estudiantes de universidad, como con policías
y es muy interesante tener acceso a todas esas personas tan distintas y poder mandar el mensaje no desde lo institucional, sino desde la vivencia propia. El poderles comunicar de persona a persona: hola, soy un hombre trans, soy servidor público, vengo a darte una plática informativa. No es una ideología porque vengo con bases científicas, vengo con datos, vengo con estadísticas y sobre todo un marco normativo. Aquí hay leyes, aquí hay artículos constitucionales que tienen que ver con esto, pero lo vamos a platicar a través de mi propia vivencia. Entonces lo voy aterrizando y, y alguna parte de mí me hace creer que de esa parte podemos sembrar cosas que quizá ahorita no generen cambios inmediatos, pero a futuro vamos a ir viendo ciertos cambios porque es personal o es gente que está en todo tipo de instituciones. Pero también me doy cuenta de las carencias y me doy cuenta de que al personal de medicina no les están llegando los protocolos que se publicaron hace 5 años, que a los estudiantes de medicina no les están hablando con enfoque en género ni sobre diversidad sexual, y te enfrentas que hay personas en lugares en toma de decisiones que no tienen los conceptos básicos, que tienen prejuicios, que se alimentan del mismo pánico moral. Y ahí también pues las carencias son información, en muchas ocasiones falta de voluntad política para dejarnos entrar a más espacios o abordar a las autoridades y no nada más al personal de hasta abajo, sino también quienes dirigen estos lugares. Hace falta mucha información para sustentar cosas como por ejemplo muy puntual para hablar de ginecología para transmasculinidades en un hospital. No hay bases, no tenemos datos en México, no existen estadísticas, no existen estudios, no hay algo formal que yo pueda llegar a citar para decirles lo urgente que es que se capaciten en el tema, porque no hay bibliografía siquiera para que se puedan capacitar en el contexto local. Lo poco que hay es extranjero y es muy poco. Entonces también una de esas carencias importantes es, claro, queremos capacitar y sensibilizar, pero nos falta mucha información de muchas poblaciones. Cada vez tenemos más información sobre infancias trans, pero es muy nuevo y no está llegando a las escuelas de medicina, de psicología, de psiquiatría. Entonces, desde esa base formativa de los profesionales ya hay carencias y la gente que ya está en las instituciones no tiene la información. Entonces, hay un enorme hueco que se está tratando de trabajar. Y cuando hablamos de personas no binarias es todavía más complejo, porque las mismas personas no binarias apenas están empezando su movimiento de lucha social, apenas se están organizando, apenas se están tratando de poner de acuerdo como una población, que es algo abismalmente distinto con las mujeres trans. Las mujeres trans ya llevan décadas de trabajo. Tienen un sinfín de colectivas, proyectos internacionales, proyectos financiados, museos, tienen libros, tienen todo porque lo han estado trabajando, todo en cuanto a proyectos ya armados, no derechos, no hablo como de que tengan la vida fácil, sino que ya tienen como ese camino del activismo sólido. Las transmasculinidades habremos empezado por ahí de finales de los 90, principios de los 2000, pero la verdadera fuerza empezó hace menos de una década. Entonces tenemos entre 8 y 9 años de realmente estar tratando de abrirnos puerta. Y las personas no binarias tendrán máximo por mucho 3 años. Entonces en esas líneas de tiempo sí se nota eh, pues que el trabajo es distinto, que hay carencias en cuanto a herramientas, experiencia y trabajo colectivo. Entonces hablar de la experiencia no binaria sin que las personas no binarias estén más organizadas es complejo. Entonces también veo como esos huecos entre lo que no estamos logrando solidificar en el trabajo colectivo de los activismos y la calle, lo que en la academia no está saliendo de información, lo que en gobierno resulta también como obstáculo, la falta de información y todo eso, y son varios puntos donde encontramos áreas de oportunidad que hace que de manera general esté muy complejo, pero no imposible. Creo que ya empezamos a poner los primeros pasos, ya tenemos los cimientos y lo que había dicho hace rato, solo seguir constantes e irlo trabajando cada vez mejor. Así es. Pues tenemos mucha chamba, ¿no? Sí, sí. Para seguir siendo visibles y
creo que el propósito para mí de esta visibilidad es que sí que nos volteen a ver, sí que digan, ah, es una persona trans, pero desde el respeto. Es como, como no que te volteen a ver como "Uy, veo que voltean a ver a mi hija, ¿no? Desde cuestionamientos, desde un montón de cosas, de prejuicios, y eso se logra con con el trabajo que tú haces, y que pareciera que es una pequeña semillita, pero ya se quedó ahí sembrada. Y eso es bien bonito y es como una esperanza para todos los Shadres, especialmente para mí, ¿no? Porque sí quiero que llegue ese día en el que volteemos a ver al otro por ser persona, nada más. Y eso sería maravilloso. Yo creo que es el propósito de todos los que hacemos activismo, ¿no? Que nos reconozcamos unos a otros como personas, que no tengamos que dar como explicaciones, argumentos de por qué existimos como nos existimos. Ujú. Pues agradezco mucho todo el trabajo que haces, agradezco mucho tu tiempo. ¿Quisieras abordar algún otro tema? Pues muchas gracias también por abrir este diálogo con las familias. Me parece que es muy importante que de todos los frentes mantengamos comunicación y pues aborden como varios frentes, ¿no? Lo activismo, la academia, la institución, pero creo que también los medios de comunicación son una gran oportunidad. Y si podemos aprovechar el que sigamos en presencia en radio, en televisión, en redes sociales, en periódicos, pues si tenemos la oportunidad en las manos, quien sea que escuche esto, aprovechemos esa oportunidad al máximo y demos lo mejor posible pensando en lo colectivo y no en lo individual, que creo que a veces fallamos un poquito y me incluyo, no todos son perfectos en esto, creo que llegamos a cometer muchos errores, pero mantener el ojo en el objetivo, que es lo que bien mencionaste, que nos alcancemos a ver como iguales y con mucho respeto, pero a partir de la información y la sensibilidad. Y la formación, porque información hay mucha, pero la formación, ese es otro boleto y ese es el trabajo que te toca. Y mis respetos para ti porque no es fácil estar pues mostrando el camino a los que vienen atrás, ¿no? Y justo tu generación es la que empieza a dar visibilidad a los hombres trans. Por eso era para mí tan importante hablar contigo. Y te agradezco muchísimo, muchísimo el espacio, el tiempo y pues toda la información que nos estás regalando sobre este importante día que es el de la visibilidad, que yo la traduciría en esa palabra, ¿no? Sí, visibilidad, pero desde el respeto. Un abrazo, muchas gracias y pues gracias Transfamilias, seguimos con más. Buenas noches.